Ok, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en la actualización de COVID-19 en Carolina del Norte. A partir del día de hoy, Carolina del Norte ha tenido 764.228 casos confirmados, 2.926 nuevos casos que se reportaron desde ayer, 2.741 personas en el hospital y tristemente 9.409 personas han fallecido. Oramos por todos aquellos que combaten este virus y por aquellos que hayan perdido seres queridos y amigos por el COVID. El día de hoy continuamos viendo estabilización en nuestras cifras de COVID. El número de hospitalizaciones ha bajado durante 8 días seguidos, junto con la disminución de casos confirmados. A pesar de que estas cifras siguen demasiado altas, estamos esperanzados. De todas maneras, no podemos bajar la guardia y todos tenemos que llevar una mascarilla y poner en práctica el distanciamiento social en todo momento que salgamos de casa. El proteger la salud pública ha sido la prioridad principal desde que empezó la pandemia. Hemos tomado medidas decisivas para implementar serios protocolos de seguridad, incluyendo en la escuela. Cuando primero apareció la pandemia en marzo, nosotros pasamos a la instrucción remota para que la gente estuviera a salvo de este virus. Que poco sabíamos de él. Hemos hablado con los científicos y expertos en salud pública y seguimos con el plan de ayudar a que todos los estudiantes sigan aprendiendo en casa o en el aula. El aprendizaje ha continuado. Los educadores, los padres y los estudiantes han percibido, hemos aprendido mucho sobre este virus y ahora es el momento de que nuestros niños regresen a la aula. El proteger la salud y la seguridad de las personas en este estado, especialmente nuestros niños y nuestros maestros, es nuestra meta. Y desde que Carolina del Norte empezó con la instrucción remota, al principio de la pandemia, nuestra prioridad número 1 ha sido regresar a los niños de manera segura a las aulas. Nosotros sabemos que la escuela es importante por razones que va más allá de la instrucción. Es ahí en donde los estudiantes aprenden destrezas sociales, reciben comidas confiables y encuentran sus voces. Los maestros y el personal tienen una función muy importante para mantener a los niños a salvo al identificar casos de abuso, hambre y desamparados. Y otros desafíos que tienen afuera de la escuela. Por lo menos 90 de nuestros 115 distritos escolares han hecho eso al ofrecer instrucción en persona para algunos o para todos los estudiantes. Lo nuevo que es que la investigación que se ha hecho aquí en Carolina del Norte nos dice que el aprendizaje en persona está funcionando y que los estudiantes pueden regresar de manera segura a las aulas si tenemos los protocolos de seguridad implementados. El día de hoy está aquí conmigo los líderes de educación estatal. Les insto a que todas las escuelas regresen al aprendizaje en persona para los estudiantes. Además, es muy importante que todas las escuelas sigan todos los protocolos de seguridad que ha tenido el Departamento de Servicios Humanos y Sociales. Además, esta guía subraya la importancia de estar en persona y en tanto que mantienen las medidas de seguridad. Los estudiantes deben de tener la opción de aprendizaje remoto durante el año escolar si es lo mejor para ellos. Los maestros que están en riesgo deben de ofrecer la instrucción remota, pero los estudiantes que ya están listos para regresar al aula deben de hacerlo. Esta pandemia ha estado siendo una prueba de muchas maneras diferentes, pero nuestros educadores y el personal escolar siempre se han presentado para los estudiantes. Los maestros hacen que participen los estudiantes, participen ya sea remotamente o en persona. Los consejes mantienen las escuelas limpias y seguras. Los conductores de autobuses llevan alimentos a los estudiantes y los llevan de ida y vuelta a las escuelas. Y los padres también merecen muchísimo crédito
felicito y les doy las gracias. Nosotros sabemos que ahora ya son asistentes de maestros en casa, además de sus trabajos y otras responsabilidades. Nuestros estudiantes han trabajado arduamente para aprender en medio de estos desafíos sin precedente. Les agradezco mucho a la gente que ha colaborado con nuestras escuelas. Nuestro equipo, los oficiales de salud, han trabajado estrechamente con el Departamento de Instrucción Pública y la superintendente Catherine Trues, y también la Junta Estatal Educativa y su presidente Eric Davis están aquí con nosotros. Primero le quiero ceder la palabra a la doctora Mandy Cohen, secretaria de Salud y Servicios Humanos. Gracias, gobernador. Antes de hablar de nuestra trayectoria sólida en la prevención del contagio de COVID-19 en las escuelas, quiero compartir algunos anuncios. Primero, Carolina del Norte ha administrado más de 1 millón de dosis de vacunas COVID-19 en todo el estado. Es un hito increíble. Segundo, hemos expandido nuestros centros de llamadas para ayudar a responder sus preguntas sobre las vacunas, ya sea que quieran saber sobre la vacuna o cómo funcionan, cuándo se la pueden dar o dónde se la pueden dar a la vacuna. Pueden llamar al 888-675-4567, 7 días a la semana. Tercero, lanzamos una nueva herramienta de búsqueda por internet donde pueden ingresar su código postal o su lugar actual para encontrar un proveedor de vacuna cercano. Recuerden, el suministro de las vacunas es muy limitado, así que quizá tengan que esperar una cita, incluso aunque sean elegibles para recibirla en este momento. Finalmente, visiten nuestros canales de medios sociales esta noche cuando transmitamos en vivo una conversación con el doctor reverendo William Barber. Ahora las escuelas. Desde el comienzo de la pandemia, el gobernador Cooper tomó medidas agresivas y tempranas para proteger la salud de los norcarolinenses. Nos ha guiado la ciencia y los datos. La ciencia y los datos son los que nos llevaron a permitir a los distritos volver a la instrucción en persona en julio del año pasado. En ese momento, las pruebas emergentes mostraban que las escuelas eran un lugar de bajo riesgo y que podíamos reducir más aún los riesgos para los maestros y estudiantes con guías sólidas y medidas preventivas. En los casi 7 meses desde entonces, la investigación sigue reafirmando que la ciencia y los datos nos guían esas decisiones. Los niños, especialmente los más pequeños, probablemente se contagien menos el COVID-19 que los adultos. Cuando se contagian los niños, la mayoría tienen una enfermedad muy leve. Solo en muy pocas instancias los niños desarrollan síntomas graves. Los nuevos estudios también reafirman que las medidas de prevención sólidas, como las que tenemos aquí en las escuelas de Carolina del Norte, funcionan. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades citaron a Carolina del Norte recientemente como ejemplo para que las escuelas abran con seguridad, incluso en periodos de alta transmisión comunitaria, cuando se cumplen con esos protocolos de seguridad de COVID-19. Un estudio de ABC Collaborative de Carolina del Norte determinó que si alguien asistía a esa escuela y tuviera COVID-19, era muy poco probable que se hayan contagiado en la escuela o que lo hayan contagiado a alguien en la escuela. Y en las escuelas que estudió el Collaborative no hubo casos de transmisión de estudiante a personal. Esto coincide con otros estudios en Estados Unidos y en todo el mundo que muestran que los niños muy pocas veces transmiten COVID-19 a otros niños y muy pocas veces transmiten a los adultos en una escuela en persona. Se trata de medidas de seguridad y salud pública sólidas en nuestras escuelas. Desde agosto, al menos 90 de nuestros 115 institutos escolares han proporcionado instrucción en persona para algunos o todos los estudiantes utilizando sus protocolos de seguridad. Incluso con los miles de estudiantes y maestres que asisten a las escuelas en persona en todo el estado, hemos visto pocos grupos de COVID-19 en las escuelas públicas. Como padre de escuela pública de Wake County, quiero agradecer a todos los maestros y el personal por hacer todo lo posible para implementar los protocolos de seguridad para que mis hijos de primer y tercer grado puedan ir a la escuela este año. Nuestro departamento va a seguir atendiendo a las comunidades escolares, ofreciendo recursos y apoyos para que las escuelas estén abiertas. Y no importa la edad que tengan o dónde vayan, siempre mantengan esas 3 M cuando estén con personas con las que no viven. Usen la mascarilla, mantengan 6 pies de distancia y siempre lávense las manos con frecuencia. Gracias, gobernador.
Gracias, doctora Cohen. Ahora le cedo la palabra a Catherine Truess, la superintendente de Instrucción Pública. Gracias, gobernador Cooper y secretaria Cohen, por haber dicho claramente hoy la necesidad de que los niños regresen a la escuela. La verdad difícil que es, aun cuando haya medidas inmediatas, tenemos un arduo camino por delante. Antes de la crisis, muchos de nuestros estudiantes estaban atrasados en matemáticas y en lectura. Imagínense lo que ha pasado después de casi un año de aprendizaje remoto. Nosotros sabemos que este aprendizaje y la pandemia han afectado a miles y miles de familias, interrumpido trabajos, atención médica y guarderías. Este también ha impactado la salud mental de los estudiantes y el bienestar general, al igual que la presión académica. La investigación nos muestra que los estudiantes más vulnerables están siendo desproporcionadamente impactados por el aprendizaje remoto. Y nosotros hemos recibido muchísima información para confirmar que los riesgos de asistencia en persona son menos de lo que nos temíamos al principio. Al ser una ex maestra, yo estoy muy consciente de la función importante que tienen los maestros y las escuelas en la vida de los niños. Y después de que ustedes rápidamente se tuvieron que convertir en asistentes de maestros, ahora tienen un nuevo respeto por ellos. La mayoría de los maestros no quieren otra cosa más que regresar a las aulas y enseñar en personas, pero nuestros estudiantes los tenemos retenidos por políticas que están en todo el estado. Yo entiendo que muchas de las escuelas y la logística de regresar a aprendizaje en persona 5 días por semana es un desafío, pero esto es absolutamente un desafío que debemos afrontar. Para algunos es alcanzar su potencial, para otros es tan sencillo como para asegurarnos que tienen una oportunidad en la vida. Nosotros el día de hoy tenemos la guía de THHS para poder empoderar a los distritos escolares locales para que los niños puedan regresar a las aulas, en tanto que ofrecen también instrucción remota para aquellos maestros y estudiantes en alto riesgo. No podemos perder más tiempo. Gracias, superintendente. Y ahora le cedo la palabra a Eric Davis, presidente de la Junta de Educación. En nombre de mis colegas de la Junta de Educación del Estado y la superintendente Truitt, quiero agradecer al gobernador y la secretaria Cohen por su liderazgo durante la pandemia. El 14 de marzo del 2020, en colaboración con el gobernador Cooper y la secretaria Cohen, tomamos la decisión difícil de cerrar las escuelas para la instrucción en persona debido a los muchos aspectos desconocidos de COVID-19. Siguiendo la ciencia con una mentalidad de aprendizaje para entender mejor sobre cómo proteger a nuestras familias y en especial a los maestros y estudiantes, dimos a los distritos la tarea de crear planes operativos múltiples para abordar las inquietudes de seguridad y salud en sus comunidades respectivas. Desde marzo pasado, y a pesar de los esfuerzos heroicos de los maestros, directores y las familias, muchos de los estudiantes no han recibido la instrucción académica o los apoyos sociales, emocionales, de salud mental que necesitan tanto. Simplemente, no muchos de nuestros estudiantes reciben el beneficio de la instrucción en persona. Sabemos que para abordar equitativamente y completamente las necesidades de un niño completo en cada estudiante es importante que las escuelas vuelvan a abrir la instrucción en persona. Desde agosto, los líderes de las escuelas públicas han demostrado los méritos de los protocolos de seguridad que han mantenido las escuelas seguras para los estudiantes y los alumnos, junto con la opción de instrucción remota para los padres y alumnos de alto riesgo que buscan esa opción. La ciencia es clara. Es seguro volver a abrir las escuelas de acuerdo con los protocolos de salud, cumpliendo las 3 M's, lavarse las manos, usar mascarilla y mantenerse a 6 pies de distancia. Sabemos el camino para reabrir las escuelas en forma efectiva.
Esperamos con ansias colaborar con los distritos y los educadores a medida que los alumnos vuelven a las escuelas este mes. La salud general de los alumnos, la seguridad y los aspectos académicos mejoran cuando están con nuestros maestros en las escuelas. Trabajando juntos, podemos cumplir nuestras responsabilidades hacia los alumnos y apoyarlos para recuperarse de los efectos perjudiciales del COVID. Gracias, gobernador. Gracias, presidente Davis. Y también tenemos a Mónica McGee y Lee Williamson como nuestros intérpretes de lenguaje de señas. Y detrás de las cámaras tenemos a Jasmine Metivier y Erika Kugler, nuestras intérpretes de español. Todos estamos disponibles para tomar sus preguntas. Y por favor, cuando hagan la pregunta, identifiquen la organización o medio al que trabajan. Donnelly, WSA. Esta pregunta es para la secretaria Cohen. Me pregunto qué plan tiene el Estado para poder llegar a los residentes que no puedan salir de sus casas para la vacuna debido a una discapacidad o alguna enfermedad. Gracias por la pregunta. Obviamente nosotros estamos trabajando para llevar las vacunas a todas las personas que lo necesiten de manera equitativa y lo más rápido posible. Sabemos que algunas personas tienen desafíos de transporte y que no pueden salir de su casa por alguna razón. Así estamos trabajando en todos estos mecanismos para mandar las vacunas y los departamentos de salud locales están trabajando. Y hace unas cuantas semanas acabamos nosotros de ofrecer 2.5 millones al Departamento de Transporte para que puedan llevar las personas a un lugar para las vacunas. Aquellos que puedan ser elegibles, pónganse en contacto con su Departamento de Salud local para ver qué nosotros podamos hacer. Yo les pido que todos tengan paciencia. Lo más importante de recordar de las vacunas es que no tenemos suficientes para dárselas a todo el mundo. Les pido paciencia y estamos trabajando en todos estos mecanismos. Gracias. Próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Eric Bamberg de Charlotte Business Journal. Gobernador, soy de Charlotte Business Journal. Quiero preguntarle, todos han pasado tantos feriados en los que trata de que la gente no se junte, incluso este fin de semana. Sé que hay gente que se quiere reunir para este fin de semana. ¿Qué les quiere decir a los restaurantes, a otros propietarios de negocios para este próximo fin de semana? Lo mismo que venimos diciendo siempre. No es buena idea en este momento reunirse, especialmente adentro, bajo techo, con gente que no vive con ustedes. No solamente es importante por la pandemia en la que estamos ahora, sino con las variantes que estamos viendo ahora de COVID-19. No es lo que queremos y esperemos que la gente no lo haga. Se pueden quedar en su casa este año y mirar el Super Bowl desde ahí. Próxima pregunta, por favor. La siguiente, Neymar Vida, WCNC. Yo tengo una pregunta de desempleo y hay una nueva ronda de beneficios de desempleo y aún con los cambios del año pasado, Carolina del Norte es uno de los peores para recibir y mandar los beneficios de desempleo. Y vemos que todos están batallando y para muchos no les llegó hasta un mes después. Se comprometieron la semana pasada. ¿Qué va a ser la experiencia para aquella persona que presenta su solicitud por primera vez? ¿Y por qué se requiere de tener una llamada de periodistas o de legisladores para que puedan ser aceptados? ¿Qué se puede hacer? Respuesta: esto no debería de pasar en nuestro Departamento de Seguridad de Empleo. Ha enviado miles de dólares a miles de personas y una de las preocupaciones que yo sigo teniendo es que nuestro estado sigue hasta abajo, muy cerca de abajo de los beneficios de desempleo, también del tiempo más corto y unos beneficios más bajos. Una de las cosas que yo voy a recomendar a la Asamblea General es que incrementemos
nuestro desempleo para aquellas personas que no tienen trabajo por la pandemia. Yo sé que el departamento sigue trabajando arduamente para brindarle ayuda a las personas porque es muy importante y van a estar listos para poder administrar el nuevo dinero federal que está por venir. La siguiente, por favor. La próxima pregunta es Don Bond, de News and Observer. Hola, Don Bond, de News and Observer. Como se pide solamente, no es un mandato. Gobernador Cooper, ¿usted cree que la instrucción en persona puede pasar por legislación ahora o no? Bueno, primero, acordamos que los niños tienen que volver al aprendizaje en persona en las aulas. El tema es cuál es la mejor forma de hacerlo. Muchos de los superintendentes, líderes del Consejo de la Junta Educativa han dicho que si el Estado nos puede dar aliento y guía para hacerlo, nosotros vamos a tomar ese paso y hacerlo. La Junta de Educación del Estado, yo y otros creemos que tenemos que tener este control local, que hay que tener ese control local. Y no todas las juntas educativas van a ver esto con cuidado y van a tomar la decisión para que los niños vuelvan a las aulas. No he visto la legislación, sé que tengo algunas inquietudes con respecto a eso, especialmente en cuanto a los protocolos de seguridad, de salud que se quieren quitar, que ya están establecidos. No creo que sea la forma de hacerlo. Creo que la forma de hacerlo es que las juntas educativas locales tomen las medidas. Creo que la mayoría lo van a hacer y espero que todos lo hagan porque es lo correcto. Una de seguimiento de Don Bond de News and Observer. Si no cree que es la manera de hacerlo, entonces lo va a vetar y las escuelas dice que espera que las escuelas se abran y qué es lo que va a seguir o va a haber un mandato para las escuelas que no lo han hecho respuesta. Yo he hablado con los líderes legislativos de ambos partidos y yo les he instado que les demos a las juntas locales la oportunidad. Ellos tuvieron que tomar una decisión muy difícil. Y estuvimos de acuerdo que nuestras decisiones sobre la educación deben de hacerse a nivel local. Y con esto los motivamos y con los nuevos estudios y nos dicen que con los protocolos de seguridad y las juntas de educación locales y los superintendentes locales, nosotros creemos que es la manera correcta de hacerlo. Yo voy a seguir hablando con los legisladores y tengo preocupaciones por la que están viendo en este momento y yo espero que el día de hoy que esto pueda hacer que entren en acción algunas juntas educativas locales. Pues pregunta de Ashley Talley, WREL. Hola, gobernador, gracias por mi pregunta. Con este movimiento para que los niños vuelvan a las aulas, ¿las maestras o los maestros van a vacunarse antes? Queremos vacunar a toda la población lo más rápido y equitativamente posible. Los maestros están en el grupo de trabajadores esenciales y son los que vienen ahora como prioridad. Es importante saber que la investigación que se ha hecho indica que las escuelas se pueden manejar en forma segura si se siguen los protocolos de seguridad. Así que el equipo va a seguir trabajando para que se den las vacunas. Obviamente necesitamos más del gobierno federal y ellos son parte de los trabajadores esenciales. Próxima pregunta, por favor. Una de seguridad, una de seguimiento, Ashley Tile, de WRAL. Gracias. Con este fin, hemos escuchado que Harris Teeter también va a estar recibiendo las vacunas en Carolina del Norte en una semana o dos. ¿Es esto correcto o sabe usted si va a haber otras entidades comerciales que van a estar distribuyendo o dando las vacunas en Carolina del Norte? Respuesta. El equipo está trabajando en expandir el número de proveedores. Nuestro problema es que no tenemos suficientes vacunas y nosotros vamos a recibir más y vamos a tener que tener más proveedores. Pero voy a dejar que la doctora Cohen ahonde en esta respuesta. Gracias, Ashley. Nosotros
tener más proveedores de vacunas, pero lo estamos haciendo de una manera muy enfocada. Pero como dice el gobernador, es que no tenemos suficientes vacunas y no se las podemos dar a los proveedores que tenemos ahora. Ahora vamos a tener nuevos proveedores, algunos son farmacias independientes, doctores, consultorios privados y otros que están trabajando con nosotros para administrar vacunas de manera equitativa. Esto de Harris Teeter no me suena familiar. Yo sé que Walgreens es nuestro aliado en el programa federal de vacunas y esto va a ser en las siguientes semanas. A lo mejor hay un acuerdo entre Walgreens y Harris Teeter que yo no sepa. Esta es la farmacia que nosotros vamos a utilizar para el programa federal. Próxima pregunta, por favor. La próxima pregunta es de Brian Anderson, de Associated Press. Hola, gobernador. Gracias por su tiempo. Tengo una pregunta y una para la doctora Cohen. Usted habló de la importancia de que las decisiones de educación se tomen a nivel local, pero me acuerdo que en septiembre usted había decidido permitir que el plan A de kindergarten a quinto grado sea a nivel estatal. ¿Por qué no extenderlo de kindergarten a 12 grado? Y la pregunta para la doctora Cohen es si hay clínicas de vacunación federales en Carolina del Norte en este momento que haya indicado Joe Biden. En respuesta a la primera pregunta, lo que queríamos hacer hoy era asegurarnos que los niños tengan la oportunidad de volver a las aulas en persona. Le voy a permitir a que la doctora Cohen hable de los detalles de la segunda parte de la pregunta. Hola, Brian. En cuanto a la primera pregunta, sí, tienes razón. Alentamos a los que están en escuela primaria a volver con plan A, en la escuela media y secundaria en plan B. Pero la guía que van a ver hoy va a una diferencia muy mínima entre A y B. Está relacionada con la distancia social nada más. Y esto viene de los datos científicos y entendemos que hay un patrón diferente de transmisibilidad entre los que tienen menos de 10 o en la escuela primaria en comparación con los que están en escuela media y secundaria. El aprendizaje en persona creemos que tiene que ser parte de todos, de kindergarten hasta grado 12, y esperamos que los programas de escuela media y secundaria establezcan otros protocolos adicionales. Pero la instrucción en persona es algo que los científicos apoyan y si tenemos los protocolos de seguridad, las personas pueden volver a clases. En cuanto a si tenemos clínicas de vacunación apoyadas por el gobierno federal, la respuesta es no. Estamos hablando con FEMA, el colaborador regional, para ver cómo pueden apoyar nuestros eventos y en adelante. El tema sigue siendo el suministro de las vacunas. Sí recibimos buenas noticias esta mañana que vamos a recibir un poquito más de suministro de aquí en adelante en las próximas semanas. Así que a medida que avancemos y tengamos más suministro, vamos a asegurarnos seguramente con los colaboradores federales para tener acceso y lugares de acceso con personal también extra. Y también esperamos poder tenerlo aquí en el estado. Gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Una de seguimiento, Brian Anderson, Associated Press. Discúlpeme, la primera parte de la pregunta anterior, ¿por qué no hay una orden ejecutiva hoy? Respuesta, porque los sistemas de escuela con los que hemos hablado quieren saber qué es lo que piensa el Estado con respecto a abrir las escuelas y enseñanza presencial. Estamos dando la guía hoy junto con la guía de salud pública y que sean ellos los que tomen las decisiones porque creemos que es importante regresar a los estudiantes a la escuela y es la mejor manera de hacerlo. La siguiente. Ruben Jones de Spectrum News.
Muy buenas tardes. La Asociación de Educadores de Carolina del Norte dijeron que quieren que se abran las escuelas, pero quieren que primero vacunen a los maestros primeros. Me pregunto si en la Junta Educativa también estaban diciendo que quieren regresar a los maestros a las escuelas y que los vacunas. ¿Y cuál es el programa de vacunación para los educadores? Respuesta: nosotros queremos llevar las vacunas a los trabajadores esenciales, son los que siguen en la lista de prioridad. Quiero señalar que la investigación nos muestra que los niños pueden regresar a la escuela de manera segura siempre y cuando se sigan los protocolos de seguridad, y es lo que estamos nosotros recomendando el día de hoy. Y le voy a permitir a la doctora Cohen que hable de las vacunas y de las prioridades de vacunación. Hola Rubén, respuesta: como sabes, nosotros teníamos que tener priorización porque tenemos vacunas limitadas en este momento para todos los trabajadores de salud y los que tienen más de 65. Y empezamos con este grupo de edades porque representan el 80% de las muertes en Carolina del Norte. Nosotros queríamos realmente proteger a aquellos que están en alto riesgo de morir por COVID. Después vamos a pasar a los trabajadores esenciales de primera línea. Estos son los que salen para hacer su trabajo. Los maestros son también parte de esto, los bomberos, los policías. Pero quiero recordarle a la gente, y sigo diciéndoles que tenemos suministro limitado y hay una gran demanda para los de 65 más. Es que van a pasar varias semanas antes de que nosotros podamos pasar a los trabajadores sociales de primera línea. Nosotros estamos trabajando con los que están en primera línea para que nos digan qué están viendo en cuanto a demanda de esta población de 65 más, y de ahí sabremos cómo podemos avanzar. Gracias. Próxima pregunta, por favor. Follow-up, seguimiento de Ruben Jones. Quiero hacer un seguimiento sobre la distribución de las vacunas a Walgreens del gobierno federal. ¿Cuál sería el rol del Estado en eso? Y me imagino que Walgreens va a tener que seguir la guía con las reglas ya establecidas en cuanto a quién y cuándo reciben las vacunas. Gracias a Rubén. Hay un programa de farmacias federales que es diferente a nosotros, que en el Estado también estamos asignando vacunas a las farmacias. Además, hay un programa de farmacias federales donde pueden ser asignadas directamente del gobierno federal. Ahí es donde aparece Walgreens. En las próximas semanas, no sé si la semana que viene o a fin de semana, van a recibir una muy pequeña cantidad de vacunas, y en algunos de los lugares estamos viendo cuáles van a ser con nuestros colaboradores, pero escuchamos que eso va a ocurrir. Van a seguir la priorización del Estado. Como dije, estamos vacunando a la gente de 65 más, así que van a cumplir con la priorización del Estado a medida que avancemos. Muchas gracias. Gracias. La siguiente, por favor. Calder Charco, WUNC. Y gobernador Cooper, me pregunto qué tipo de recursos van a ser asignados para poder hacer que se pueda haber reapertura en las escuelas. Por ejemplo, para las escuelas de Wake County no tenían suficientes maestros sustitutos para continuar la enseñanza en el otoño. Así que yo me pregunto si esa es la razón por la que no están funcionando en persona. ¿Cuándo van a poder empezar en enseñanza presencial en el futuro? Respuesta: una de las razones para dejar la decisión a las juntas locales en cuanto al personal, y si los padres y los estudiantes están dispuestos a regresar a las aulas. Pero yo creo que en casi todos los distritos, en todo el estado, va a haber suficientes maestros y estudiantes para tener aprendizaje presencial en cada uno de los distritos en el estado. También es importante que estos distritos tengan los recursos, y les hemos dado fondos al Departamento de Instrucción para este año para cerciorarnos
de que la administración de emergencia, de todo el equipo de protección y el equipo de limpieza, que se los den a las escuelas para que puedan abrir de manera segura. Y nosotros vamos a seguir impulsando todo esto. Y les agradezco a todos los educadores por todo lo que hacen por los estudiantes, que es tan importante para los sistemas escolares que ya están en persona y otros que van a empezar. Y les pido que sigan todos los protocolos, porque eso es lo que nosotros necesitamos hacer para poder disminuir la propagación de la enfermedad. Pero cada distrito debe de tener los recursos para poder hacer esto hasta cierto nivel. Y por eso los estamos instando a que hagan esto hoy. La siguiente. Seguimiento de Column Charco, WUNC. Gracias por tomar mi segunda pregunta. También me pregunto para el futuro, si los brotes empeoran en el estado otra vez, ¿esa decisión de hoy indicaría un cambio en las prioridades? ¿O habrá otra orden ejecutiva? ¿Usted considerar abrir las escuelas otra vez? ¿O quizás cerrar algunos negocios antes de que los niños vuelvan al aprendizaje remoto? Gracias por la pregunta. Vamos a hacer lo que podamos para proteger la seguridad y la salud de los norcarolinenses. Vamos a seguir los datos y las ciencias de lo que hemos aprendido y los expertos. Se ha hecho mucha investigación sobre las escuelas. Esta mañana hablé por teléfono con la administración del presidente Biden y otros gobernadores, el doctor Wieniawski, y el jefe de CDC dijo: aprendimos esto de la pandemia. Las escuelas deben ser lo último en cerrar y lo primero en abrir. Cuando uno considera todo lo demás, creo que eso es buen consejo. Sin embargo, entendemos que las cosas pueden cambiar, la ciencia puede cambiar, el Consejo de Salud puede cambiar. Yo voy a estar listo para hacer lo que haya que hacer para proteger a la gente de este estado, después de tomar los consejos de los científicos y los expertos en salud. Próxima pregunta, por favor. Nuestra pregunta final, Richard Craver, de Winston-Salem Journal. Y nada más dándole seguimiento y tener más información específica de las escuelas. ¿Usted ve que está bien que todos los grados escolares regresen los 5 días a la semana o a lo mejor 2 días sí, 2 días no, y estar rotando el número de personas que entran? Respuesta: nosotros queremos que los estudiantes regresen a las aulas y tenemos flexibilidad en eso, pero le voy a permitir a la doctora Cohen que hable de los diversos planes escolares. Gracias, Richard. Respuesta: en toda la instrucción presencial y los protocolos de seguros, todo mundo tiene que seguirlos, todo mundo tiene que llevar mascarilla todo el tiempo, todo el personal, maestros y estudiantes. Hay otros protocolos como evaluar, checar si alguien tiene fiebre antes de que entren al edificio, limpiar todas las superficies de alto contacto para cerciorarnos de que están manteniendo los protocolos. La única diferencia entre el plan A que estamos recomendando para la escuela primaria y el plan B para la escuela intermedia y high school es mantener la distancia social cuando están sentados los estudiantes. En el plan B, van a querer mantener 6 pies de distancia todo el tiempo cuando los alumnos están en el aula. Pero eso no quiere decir que no puede ir a la escuela todos los días en persona, dependiendo del edificio escolar, el número de estudiantes. Hay muchísimos factores aquí. Yo realmente les pido que vean la guía y le háganle preguntas a los expertos y al equipo, porque esto no quiere decir que menos días en las aulas. Lo que quiere decir es que queremos mantener esa distancia de 6 pies entre los que están en secundaria y high school. Y hay varias maneras de poder hacer esto. Y esto no quiere decir reducir los días. Algunos distritos escolares y algunos
algunas instalaciones y dependiendo del plan físico que tienen, a lo mejor es como tienen que implementarlo, pero no es algo automático. Colaboren con nosotros y hagan preguntas y pónganse a pensar cómo podemos operar todo esto para poder tener el mayor número de niños en las escuelas y el mayor número de días siguiendo el protocolo de seguridad. Ok. ¿Hay una de seguimiento? Sí. Es, cómo va a afectar esto los deportes, actividades extracurriculares y la libertad de poder anticipar si van a suceder o va a haber restricciones en actividades extracurriculares. Tenemos guía para eso, pero le voy a permitir que la doctora Cohen nos diga. Así que también nosotros tenemos guías en las actividades para los estudiantes y hay ciertas actividades que son de alto riesgo. No recomendamos nada de deportes de contacto en el interior como el básquetbol u otras para estudiantes. De hecho, los datos de la CDC nos está diciendo que es seguro siguiendo los protocolos para tener aprendizaje presencial y dijeron que todos los deportes de high school, ahí es un lugar donde hay una alta transmisión y debemos de analizar esto. Nuestra guía ya establece que no recomendamos los deportes de contacto en el interior. Hay algunos en el interior en donde no hay contacto, pero tienen que llevar la mascarilla todo el tiempo. Y para los deportes al exterior, tenis y otras cosas que permiten tener otros protocolos y la distancia social. Yo creo que las personas deben de ver las diferentes actividades. Los deportes son algunos de los que tienen más riesgo. Porque están cantando, están gritando, todo lo que puede incrementar la transmisión. Hay que analizar todo esto con detalle para permitir que haya otras actividades, pero lo más importante es regresar a los niños a la instrucción en persona siguiendo los protocolos de seguridad. Gracias a todos por haber estado con nosotros.